a dejar la última teoría, el último video para que lo vean estos días. Y el lunes, jóvenes, comenzar a hacer una introducción a lo que son las leyes de Newton. O vamos a ver si de repente empezamos hoy, todo depende cuánto avancemos en ese punto. Ok, voy a compartir con ustedes, jóvenes, mi pantalla. Y vamos a hacer unos 3 problemas. ¿Qué ven en sus monitores, jóvenes? Ejercicios, ingeniero. Ok. Antes que todo voy a pasar a la guía. Y aquí tenemos los ejercicios del capítulo 3. Ya abordamos los del capítulo 2, ¿verdad, jóvenes? Les quedan a ustedes de tarea el 1 y el 2. Miren, 1 y 2, obviamente. Del 8 al 13, de cuales vamos a hacer algunos. El 25 no. Y el 63 sí. ¿Ok? El 25 no, porque lo vamos a abordar en la segunda unidad. Lo que son aceleraciones radiales y esa parte. Y para la siguiente semana, jóvenes, esperando que logremos avanzar lo más posible, por lo menos vamos a hacer unos cuantos ejercicios de las leyes de Newton, pero ustedes deben ver el último video. Ya vieron el primero, segundo y tercero. Vamos por el cuarto. Ok. ¿Comprendido, jóvenes? Vamos a descartar los de rítmica. Ok. Vamos a descartar los de rítmica. Ok. Voy a pasar de nuevo al notes. Y vamos a hacer el primer ejercicio, el cual es muy parecido a lo que hemos venido trabajando en la casa de vectores. Dice, un automóvil controlado a distancia se mueve en un estacionamiento vacío. La velocidad del automóvil en función del tiempo, ojo, miren, la velocidad del automóvil en función del tiempo, miren, y me dan la siguiente relación, la voy a copiar. Este es el problema 3.8. Y me dice que la velocidad que tiene el automóvil, jóvenes, es igual a 5 metros por segundo. Voy a simplificar un poco las unidades. Menos 0.0180 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ojo, todo este primer vector, jóvenes, en la dirección Y. ¿Se fijaron, jóvenes? ¿Se van fijando? Esto ya lo habíamos visto. Esta suma en la dirección Y. Está colocado entonces la velocidad en forma de vector, en forma de componentes. Más 2 metros más 0.550 metros sobre segundo cuadrado veces el tiempo. Y este último en la dirección J. Mire, básicamente tengo la velocidad en términos de la componente X, todo esto es X, y la componente en Y, todo esto es Y, mire, en forma de vector. Esto es como que tenga, jóvenes, que la velocidad es igual a Bx más B, ¿quién, jóvenes? En forma de componentes, jóvenes. Bx más B, ¿qué? Chicos, ¿me escuchan? Yo sí. Bx más B, este es X, jóvenes. Por tanto es Bx. ¿Y este quién sería? Y. By, correcto. Esto es By. Todo este término de acá. Tengo las dos componentes de ese sistema. Me piden que determine, inciso A, la aceleración X de la partícula
y la aceleración y de la partícula. Quieren las componentes X y Y de la aceleración en función del tiempo. Como ya tengo por cada vector por separado, lo puedo encontrar por separado, no importa. Inciso B, jóvenes. Quieren saber cuáles son la magnitud y dirección de la velocidad en t igual a 8 segundos. Quieren saber cuál es la velocidad en magnitud, ojo. Miren, una sola velocidad. La dirección es el ángulo en un tiempo de t igual a 8 segundos. Ya vamos a ver qué significa eso. Y quieren lo mismo, jóvenes, en el inciso C, bueno, algo similar, nada más que la magnitud de la aceleración, un solo A. También su dirección, su ángulo, que vamos a llamar teta prima, para no confundir con el ángulo anterior, también en el mismo tiempo de t igual a 8 segundos. A ver, jóvenes, si lo que tengo es una ecuación de posición, Bx y By, bueno, en términos de los componentes, perdón, una ecuación de velocidad, rectifico, dije posición. Si lo que tengo es una ecuación de velocidad, jóvenes, en sus componentes, y me piden que cuente la aceleración de la componente X y la aceleración de la componente Y, que dependen del tiempo, ¿qué debo hacer o qué hago para encontrar, jóvenes, dicha aceleración? A ver. ¿Cómo podría determinar la aceleración, jóvenes, conociendo los vectores Bx y By? ¿Quieren la aceleración en X? ¿Quién me daría la aceleración en X, jóvenes? ¿El vector qué? ¿Qué vector me daría la aceleración en X? Beye. By, B. Bx, perdón, Bx. Sí. ¿Y cómo haría yo para encontrar esa aceleración usando Bx? La aceleración, ¿cómo se define, jóvenes, de manera general? Vaya, recuérdenme. Ya lo hemos hecho. ¿Cómo se define la aceleración, jóvenes? De manera general. Velocidad entre tiempo. La velocidad, la aceleración instantánea. Por ahí va. Pero quiero saber de manera general cómo se define la aceleración instantánea. Porque realmente esto es una aceleración en cualquier, bueno, en cualquier tiempo. Sería distancia al cuadrado de x sobre distancia por tiempo, claro. No, ojo, eso es, ojo, esas solo sirven cuando la aceleración es constante. Aquí quiero simplemente es una ecuación de velocidad en términos de Bx y By, y yo necesito saber cuál es la definición de la aceleración instantánea. ¿Cómo definimos aceleración, jóvenes? D de X en D de T es De La derivada de derivada, x entre la derivada del tiempo. no, ojo. La derivada de X en la derivada del tiempo no me da aceleración, eso me da otra cosa. La derivada de X o de la posición, de cualquier posición X, Y o Z, recuerden que estamos analizando en función del tiempo, nos da velocidad. Yo quiero aceleración. Por ahí va la respuesta, pero quiero aceleración. ¿Cuál sería para aceleración, jóvenes? La derivada de la velocidad en términos de x. Con la velocidad de la velocidad en X con respecto a quién? Al tiempo. Al Al tiempo. tiempo. Por lo tanto, de manera similar, la aceleración en Y sería igual a quién. A ver, ¿quién me ayuda? ¿La derivada de quién? De la velocidad en Y. Ajá, con respecto al tiempo. Y yo me doy cuenta, jóvenes, que yo tengo tanto
una velocidad en X como una velocidad en Y. La velocidad en X es esta que está aquí, miren. Entonces solo voy a agarrar para la de X, la que le corresponde sería la derivada, así se escribe, jóvenes, de d de t de bx. Pero ¿quién es bx, jóvenes, en términos del tiempo? ¿Quién me dicta bx, jóvenes? Y díctenme la componente, jóvenes. ¿Quién es bx? Chicos, sin miedo. 5 metros sobre segundo. Ok, 5. Vamos a usar solo las variables. Sin unidades, 5. Ajá, solo 5. No, no, es sobre el... Segundo. No, olvídense de las unidades. Solo quiero los valores. Entre 8. 5 entre 8. Jóvenes. Menos solo 0. quiero ver. Menos, correcto, 0. 0. 180. 180. 0,180. Olvídense de las unidades. Cierra paréntesis Multiplicado. entre. No. ¿Cuál entre? Ah, no. ¿Cuál entre, jóvenes? Esto es más. Aquí está, ¿ve? Más. Más 2. Pero esta componente ya no me interesa, jóvenes, porque esta componente aquí, ¿quién es? Vectores, Y. jóvenes, lo acabamos de ver. Ah, pero esta está incompleta. 5 menos 0.180, ¿qué? Por el tiempo al qué? Al cuadrado. Tiempo al cuadrado, jóvenes, solo eso, miren. De igual manera, yo digo lo mismo para la componente, miren, en BY. Pero ¿quién es BY, jóvenes? Dígame quién es BY. 2 2. más 0.550 tiempo. Veces el tiempo. Muy bien. Ahí tengo las dos componentes por separados, X y Y. Y si yo quiero encontrar, jóvenes, la aceleración, yo tengo que derivar cada componente con respecto al tiempo. Por lo tanto, jóvenes, aquí está. De una sola vez la aceleración en X, que depende del tiempo, es igual a la derivada de esto con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de 5? 0. 0, es una constante. Y solamente me queda menos, ¿cuál es la derivada de este valor, joven? De 0.0180t cuadrado. Ya tienen que saberlo. ¿Qué pasa con esta derivada? Esta se hizo 0 al derivarla. Es una constante. ¿Y cómo queda el otro? ¿Qué pasa con este 2? Del número 2. Pasa a multiplicar abajo. 0.036. Ok, queda negativo, ¿cuánto? 0.036. Ajá, 0.036 o 360, no importa. Ajá, ¿falta algo más aquí? Veces el tiempo. Recuerden que este se le resta 1. Se le resta 1 y ahí tengo, jóvenes, la aceleración en X. Ok, su primer componente. Esto es, para ser más estricto, en la dirección Y. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. En la dirección Y. Hasta voy a ponerlo entre paréntesis esto, para poner la dirección Y. Y esta otra, jóvenes, ¿cómo queda? AY de T. A ver. ¿Cómo queda AY de T? Sería 0 más 0. Olvidémonos del 0. Ya sé que esto es 0. Sería entonces 0.550. J. J. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Ahora, demos las unidades porque al final nosotros sabemos que esos términos son aceleración. ¿Qué unidades deben tener, jóvenes? ¿Cuáles serían las unidades? ¿Metro sobre quién?
Segundo al cuadrado. Segundo cuadrado, ambos. Perfecto. Miren, son aceleraciones. Ya tengo la aceleración tanto de X como de Y, miren. Son en forma de componentes. Jóvenes, si yo quisiera encontrar la magnitud, ¿qué hago, jóvenes? Con esas dos aceleraciones. Pitágoras. Pitágoras. Y después el ángulo. Lo mismo ocurre, jóvenes, en el inciso B. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la velocidad y la dirección? Y me dicen que evalúe en un tiempo de 8 segundos. ¿Ok? En un tiempo de 8 segundos. Ahora, yo tengo aquí, jóvenes, miren, la velocidad en sus dos componentes. Y yo puedo calcularlas por separado de un solo. Y me sale bien fácil. Primero evaluemos, evaluando en t igual a 8 segundos la velocidad. La velocidad, jóvenes, es igual, voy a copiarla tal como está. O díctenmela ustedes si quieren, jóvenes. A 5 menos 0. ¿Cuánto? 0.180. 180. Ajá. Sería entre paréntesis, como el tiempo es igual a 8 segundos, sería por 8 8 al al cuadrado. cuadrado. Correcto. Esta en la dirección Y, no se me olvide. ¿Ok? Más, díctenme la otra parte. 2 2. Más 0, 0.550 por 8. por 8 segundos. En la dirección J, no se le olvide que cada una tiene sus componentes. ¿Cuánto da la primera, jóvenes? ¿Cuánto daría este primer valor? 5 menos 0.0180 multiplicado por 8 al cuadrado. ¿Cuánto les da? $3.85. 3 puntos. Deme los valores, deme 4 cifras. 8, después del 8, ¿qué hay? 4.8. 4, 8. Jóvenes, ¿qué unidades tiene esto si es velocidad? ¿Qué unidades debe tener? Estoy hablando de velocidad. Metros sobre segundo. ¿Qué dirección tiene esta? Y Y. ¿Esta qué componente es? X. Evaluada en ese tiempo. ¿Qué componente es? X. BX. De hecho, BX, ¿de acuerdo? Más, ¿cuánto da el otro, jóvenes? 8.8. ¿Me confirman? A mí me dio 6.4. 6.4, sí. A mí 6.4 también me dio 6.4. por segundo en dirección J. Y esta es la componente BY. Pero yo no, jóvenes, ya tengo avaladas las componentes, pero yo no quiero, jóvenes, B. Yo quiero la magnitud de B. ¿Cómo obtengo la magnitud? Esa velocidad de volada en ese tiempo. Sería usar Pitágoras. Correcto. Subir al cuadrado o elevar al cuadrado ambas componentes y sacar la raíz. Y ya obtengo un solo valor. Y me olvido tanto del I como del J. Solo tomo los valores. Sería la raíz de 3.848 al cuadrado más 6.40 al cuadrado y le saco la raíz. ¿Cuál es la magnitud, jóvenes, de la velocidad en 8 segundos? ¿Cuánto me da, jóvenes? A ver. Ahí es un solo valor en metros por segundo, en magnitud. Esto ya lo hemos hecho, jóvenes. Ahorita es como un repaso general de todas las componentes. Me dio 7.46. Así, 7.46. ¿Qué es después del 6?
7. Entonces sería 7.47. Miren. Metros por segundo. ¿En qué dirección? O aquí ya no interesa la dirección, es una magnitud. ¿Jóvenes? Sin I, sin J, ¿verdad? Aquí ya quedó un solo valor. ¿Perdón? Sí. Que no hay dirección. Sí. Ojo, sí, ojo, no hay dirección vectorial en componentes, pero sí hay una dirección. De hecho, la cupo calcular. Teta, ¿qué es igual teta, jóvenes? ¿Cómo definimos el ángulo teta? Esa es la dirección de este vector. Sería la inversa La tangente inversa ¿de quién? de 6.40 entre Esa es la 3.848. componente en Y entre la componente en X. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan, verdad? Tangente inversa a la componente Y entre X. Como dice su Sí. compañero, 6.40 entre 3.848. ¿Cuánto les da ese ángulo, jóvenes? $58.98. ¿Me confirman? ¿O a alguien le sale un valor diferente? A mí me salió eso. 58 puntos. 98. 38. Redondeado a 3 cifras, ¿cuánto sería? Sería 98, sería 58.800. No, quiero solo 3 cifras. 59.0. Debería ser 59.0 grados. Así como me lo están dando. Cuidado en el redondeo. Jóvenes, ¿a alguien les salió algo diferente? Sin miedo. ¿A alguien les salió algo distinto? Jóvenes. A mí hasta el momento no. Nada. ¿A alguien le salió tal vez en un 1.029? No. No, bueno, eso quiere decir que usaron la modalidad correcta de la calculadora. Jóvenes, miren, ese es el inciso B. Ya tengo la velocidad y su dirección. De igual manera, el inciso C me piden algo similar, nada más que quieren que sea con aceleración. Jóvenes, la aceleración de la partícula, miren, en forma de vector tiene dos componentes, una componente a X y una componente a Y. La voy a escribir igualito, como que estuviera escribiéndola, ¿sí ven? La velocidad. Por lo tanto, la aceleración, jóvenes, era igual a ¿quién? ¿Quién era la componente a X? Negativo, ¿cuánto nos daba X, jóvenes? 0.0360 veces T. ¿Sí o no? Sí, Veces el tiempo, dirección Y. Más, ¿cuánto me daba la componente en Y? 0.550. En la dirección dirección J. J. Aquí no hay que evaluar. Ahora, evaluando en T igual a 8 segundos, puedo reescribir esto y me queda que la aceleración es igual. ¿Cuánto quedaría la primera componente? Evaluando en 8 segundos. Sería menos 0.0360 veces 8 en la dirección Y. La segunda no está la variable tiempo, sino que queda un solo término, queda siempre lo mismo, solamente lo copio. 0.550J. Jóvenes, ¿cómo queda entonces la aceleración de la partícula evaluada en 8 segundos? Negativo
Negativo 0.288. Negativo 0.288 en la dirección Y, más 0.550 en la dirección J. Ahí tengo las componentes AX y AY. Miren. AX y AY evaluadas en 8 segundos. Pero yo quiero la magnitud. ¿Cómo obtengo la magnitud, jóvenes? Otra vez Pitágoras. Elevando al cuadrado ambos términos, ¿no? Y olvidándome de las I y de las J. Sería 0.288 al cuadrado negativo. Miren, el signo también se eleva. Igual queda positivo más, paréntesis, 0.550 al cuadrado, la raíz. A ver, jóvenes, ¿cuánto da la magnitud de la aceleración evaluado en ese tiempo? $0.62. ¿Perdón? A mí me dio 0.62. 3 cifras quiero, ahí solo hay 2 cifras. 60, 620, 0.620. 20, después del 0, ¿qué hay? No hay nada. 8. Entonces sería 621. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Unidades, Sí, sí. unidades. Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Es aceleración. De igual manera, jóvenes, yo necesito encontrar la dirección para esta magnitud. Yo llamé teta prima. ¿A qué sería igual teta prima? ¿A la tangente inversa de quién, jóvenes? ¿De la componente qué, jóvenes? Componente Y entre componente A. AY y AX. Correcto, así, la AY entre AX. Eso sería igual a tangente inversa de 0.550 entre negativo 0.288. ¿Cuánto da el teta prima? Negativo 62.36 medio. Ok, negativo 62.36 sería 4 grados, pero me da negativo. Cuando eso ocurre, jóvenes, quiere decir que el ángulo que realmente corresponde al sistema, el correcto que lo voy a llamar teta bi'prima, hay que a eso restarle, sumarle 90, en este caso sumarle 90 grados. ¿Cuánto es si le suman 90? Para que quede un ángulo positivo, un referente positivo. 27.7. 27 punto qué? 6 no, 27.6. Sí, sí. Ok, lo que indica, jóvenes, nada más es que el ángulo, si nos salió negativo aquí, está medido con respecto, jóvenes, ¿a qué eje? Eso está correcto, no es incorrecto, jóvenes. Solo que está medido con respecto al eje X, perdón, al eje Y. Sentido, miren, horario. Y el ángulo que lo complementa es este, miren, este es 27.6 y este es el 62.4. Bueno, no sé en qué cuadrante está, yo lo dibujé ahí, pero ¿en qué cuadrante, jóvenes, en qué cuadrante está la aceleración? A ver, ¿quién me dice? Con solo ver los vectores de la aceleración que me quedaron, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, donde las X son negativas y las Y son positivas. ¿La velocidad en qué cuadrante está, jóvenes? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Todo bien hasta aquí, jóvenes? ¿Se entendió este problema? Es muy parecido a lo que hemos venido trabajando. ¿Qué tal si ahora hablamos de uno de proyectiles directamente? Veamos el problema 1310. El 13.9 les queda de tarea. ¿Quién me lee el 1310? Léanmelo, jóvenes. Yo, Dele. una intrépida nadadora de 510 newton de peso se lanza desde un risco con un pulso horizontal, como se muestra en la figura E3.10. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base, que tiene una anchura de 1.75 metros y está a 9.00 metros abajo del borde del risco? Importante, jóvenes, la coordenada y cómo está. Miren, tenemos una nadadora, nos dan el peso de la nadadora, anótenlo, el peso es igual a 510 newton. Vamos a ver en qué nos puede servir el peso de la nadadora. Puede ser que no nos sirva de mucho, puede ser que sí. Bueno, en lo otro sí. Ok, voy a agarrar el esquema, jóvenes, el dibujo. A ver si puedo hacer un recorte del dibujo. No, lo voy a hacer directamente desde aquí. Aquí está. Vamos a hacer una sobre el dibujo, no me interesa. Una instantánea, correcto. Y nos vamos a ir al note. Ok. Este es el problema. ¿Qué problema es este, jóvenes? 3.10. 3.10. Hagamos un análisis, jóvenes, sobre el esquema de lo que está pasando. Y quiero que ustedes me ayuden, jóvenes, para entenderlo bien. Obviamente, jóvenes, cuando esa persona, esa nadadora va a correr en línea recta, ¿se fijan? La nadadora va a correr, jóvenes, de manera horizontal. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Cuando ella se lance del risco, no lo va a hacer así, en movimiento de un solo parabólico, ¿no? Sino que como que del mismo impulso que lo haga, ella se va a lanzar hacia dónde. Hacia arriba. Directamente. Ok, pero directamente hacia dónde. Va a saltar así o directamente, bueno, de esta forma, o aprovechará el risco para lanzarse horizontalmente, según cómo va la velocidad. Jóvenes, Horizontal. horizontalmente, miren. Obviamente va a dar el impulso adelante para no golpear aquí, porque si se lanza hacia arriba, corre el riesgo de que pueda caer en el risco. Y si se deja caer, tampoco tiene sentido, ¿no? Porque puede golpear en la saliente. ¿Están de acuerdo? La idea, jóvenes, obviamente, cuando ella salte, que el impulso le permita, después obviamente ya va a tener un movimiento parabólico, va a empezar a caer como lo que nosotros conocemos como una parábola. ¿Sí? Pero la idea, jóvenes, de la nadadora es por lo menos sobrepasar el riesgo de caer al agua. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Eso es lo que buscamos. ¿Ok? Hay una distancia hacia abajo de 9 metros. Si yo coloco mi punto de referencia aquí, donde la nadadora se lanzó, me doy cuenta que vectorialmente esta cantidad es positiva o negativa, jóvenes, los 9 metros.
Negativa. Negativa. ¿Y los 1.75? Negativo también. ¿Por qué negativo el 1.75? Este es el punto de referencia. Mire, ella es el punto de referencia. Aquí. Para abajo, jóvenes, es negativo. Para la derecha, ¿cómo es, jóvenes? Positivo. Positivo. Mucho cuidado. Ok. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen a nosotros en el ejercicio? ¿Qué más nos dicen? Nos dan el peso de la nadadora. ¿Ok? Y quieren que encontremos la velocidad mínima para que ella pueda por lo menos bordear tranquilamente los 9 metros y bajar ahí. B sub 0. Y nos dan el peso, nos decían que el peso de la nadadora es 510 newton. Jóvenes, ¿qué puedo obtener yo del peso? No me están preguntando nada, pero ¿qué podría obtener yo del peso? ¿Cómo definimos el peso, jóvenes? No lo hemos visto bien directamente, pero el peso se define como la cantidad de masa por la gravedad. ¿Ok? Como la gravedad ya la conozco, 9.8, sistema internacional, y me dan el peso, ¿qué debería obtener automáticamente? Masa. Masa. ¿Ok? Por los momentos no nos estamos metiendo con masa. Este es un dato simplemente que puede servirnos en otros ejercicios más adelante. Ok. ¿Quieren que determinemos, jóvenes, cuál es la velocidad mínima, esta vez sub 0, a la que debe impulsarse la nadadora para que por lo menos pueda caer los 9 metros y bordar y salir, como quien dice, solvente con esa distancia de 1.35? Ok, necesitamos velocidad inicial. Ahora, aquí voy a hacer un análisis vectorial, jóvenes. Esa velocidad inicial que tiene la nadadora, jóvenes, puede tener dos componentes. Una componente inicial en X y una componente inicial en Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es como que fuera una magnitud. Ahora la vamos a pasar al revés de lo que hicimos, miren. Pero yo me doy cuenta de algo interesante, jóvenes. Esa nadadora, si se hubiese lanzado hacia arriba haciendo un ángulo, miren, alfa, automáticamente hubiese pensado yo en una componente en Y y una componente en X. Pero esta nadadora, jóvenes, así como está y como está dibujado el vector de velocidad, se lanza como totalmente ¿qué? Horizontal. Horizontal. Por lo tanto, toda la velocidad inicial V sub 0 corresponde ¿a quién? A BX. A una velocidad inicial en X. ¿Qué pasa entonces con la componente inicial en Y? ¿Cuánto debería ser, jóvenes? Ya que se lanzó totalmente horizontal. 0. 0. La inicial, correcto. Miren. La inicial en Y es 0. Y toda la velocidad sub 0 le corresponde a la componente ¿en qué, jóvenes? En X. En En X. X. ¿Se dan cuenta? Eso con solo ver lo que está pasando. Si hubiese sido, como él dijo, un ángulo, hay que descomponerlo y todo eso. Y eso me da muchas... Ojo, la velocidad inicial en Y es que es 0. Pero a medida que la persona empieza a caer, ¿qué pasa con la velocidad en Y, jóvenes? La componente sigue siendo 0 o empieza o cambia. Cambio. Cambia. De hecho, jóvenes, va hacia abajo la velocidad en Y en varios puntos y empieza a aumentar o disminuir, jóvenes, cuando va para abajo. Aumentar. Empieza a aumentar. Caso contrario que lo que decíamos, que cuando va para arriba el momento parabólico, la velocidad en Y empieza a disminuir. Ok.
¿Y cómo es la velocidad, jóvenes? Escuchen bien. ¿Cómo es la componente de la velocidad en X? En movimiento parabólico todo el tiempo. Constante. Constante. Eso lo vimos en la última clase. La componente en X, jóvenes, esta no va a cambiar. Va a ser la misma siempre. ¿Ok? La de Y se va variando. De hecho, va a aumentar. Va a ir aumentando hasta llegar justo antes de golpear. Va a alcanzar su velocidad máxima en Y. Y la velocidad en X, miren, permanece constante el movimiento parabólico. Ok, muy bien. Recordando todo eso, eso indica, jóvenes, que la aceleración en Y, ¿cuánto es? Ahora ya lo sabemos, jóvenes. En movimiento parabólico, la aceleración en Y, ¿quién es? La gravedad. La gravedad. 9.80 metros segundo cuadrado. Y la aceleración en X, ¿quién es, jóvenes, en el movimiento parabólico? También ya lo sabemos, jóvenes. Ya lo hablamos, incluso en la clase pasada de estas cosas. De ahora en adelante Cero. no tienen que... Es cero. ¿Por qué cero? Porque es constante la Porque su velocidad en X es constante. Miren, ya tengo esos parámetros también. ¿Ok? Lo bueno es que ambas aceleraciones, sea como sean, son como, jóvenes. Al final, ya sea que sea 0 todo el tiempo o que sea 9.80 todo el tiempo, indica que las aceleraciones son como Constantes. constantes, no cambian. Y automáticamente cuando eso ocurre, jóvenes, cuando eso ocurre, yo puedo usar las ecuaciones de la cinemática que vimos en la sección pasada. Y esas ecuaciones, jóvenes, nos siguen sirviendo aquí. Son 4. ¿Cuáles son, jóvenes? Díctenmelas. Bueno, serían 8, pero díctenmelas. La primera, velocidad final en X igual a velocidad inicial en X más aceleración en X por tiempo. ¿Cuál es el equivalente de esa ecuación en caída libre, jóvenes? Porque aquí al final también es una caída. Aquí sí hay caída libre. De alguna manera. El movimiento describe caída libre, a pesar de que se lance el proyectil. ¿Cuál es el equivalente de eso, jóvenes? Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial de Y menos gravedad por tiempo. Menos gravedad por tiempo. La 2 y su equivalente, jóvenes. Vamos. ¿Mm? La 2, ¿cuánto es? Distancia. X menos X sub 0 igual a ¿quién? Velocidad inicial Velocidad inicial en X por tiempo. por tiempo. Más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El equivalente. Y menos Y sub 0. Igual a B inicial sub Y. Por el tiempo. Ajá. Más un medio por la Menos. aceleración. Así, menos un medio por la aceleración de sub Y. Un medio de la gravedad en este caso, ya de un solo. Sí, por el tiempo cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. La ecuación 3, jóvenes. Velocidad en Y al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. Igual a velocidad inicial. En términos de Y al cuadrado. De X. Sí. Menos 2 Más, por la gravedad. Más, recuerden que estamos en la de X, no en la de Y. Más 2 veces la aceleración en X por X menos X sub 0. El que usted me estaba dando era este otro.
velocidad en y al cuadrado igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces g por y menos y sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, esa. Y la 4, jóvenes, y la 4 dice que x menos x sub 0 a qué es igual. Velocidad inicial en X más velocidad final en X Todo sobre eso 2 multiplicado por el tiempo. por el tiempo. Y de manera igual, la de y que se la voy a dar a ustedes de tarea. Bueno, ahí la copian ustedes. No se les olvide, jóvenes, no se les olvide que nosotros andamos buscando b sub 0. Pero nosotros ya hablamos que b sub 0 equivale a encontrar a quién. Jóvenes, b sub La 0 velocidad en X. es equivale a encontrar la velocidad inicial en X. Si yo encuentro velocidad inicial en X, ya tengo b sub 0 en automático. La pregunta es, ¿cuál de estas ecuaciones me permite a mí encontrar velocidad inicial en X? ¿Cuál de esas, jóvenes? ¿Dónde tengo velocidad inicial en X? De las 4 ecuaciones primeras. Las 4. En las 4. Muy bien. Ok. Ahora la pregunta es, ¿la ecuación 1 me sirve para encontrar b sub 0 en X? No, porque no tenemos el tiempo. Ah, pero tenemos la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Cero. Ese término entonces se hace 0, pero no me sirve de nada, porque no me está diciendo nada. Me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en X. Yo ya sé eso. Yo ya sé que la velocidad en X es constante, no importa el punto donde esté. No me sirve la ecuación 1. A ver, ¿y la ecuación 2 me servirá? Recuerde que en ambas, esta no me sirve por eso. Tiene, Solo de igualdad. La ecuación 2. tiene tiempo elevado al cuadrado. Jóvenes, donde aparezca la aceleración en X, ese término se va a hacer ¿qué? 0. 0. La ecuación 3 no me sirve, porque queda igualita que la ecuación 2. 1. Bx cuadrado igual a b inicial al cuadrado es lo mismo que bx igual a b sub 0. No me está sirviendo. Y la ecuación, jóvenes, de abajo tampoco me sirve, porque no conozco ni bx ni b sub 0. La ecuación 2 parece ser la solución, porque conozco la distancia, jóvenes, horizontal que recorre la persona. ¿Quién es x menos x sub 0, jóvenes? ¿Cuánto es x menos x sub 0? $1.75 metros. 1.75 metros. ¿Y quién es y menos y sub 0? 9 metros. Negativo 9 metros. ¿Por qué negativo? Porque la dirección va hacia abajo. Porque si yo tomo de referencia la nadadora arriba, correcto, en ese caso iría hacia abajo la distancia a lo largo del eje Y. Muy bien. Ya veo que tengo x menos x sub 0. La velocidad inicial en x es la que necesito. Si yo encuentro esta, jóvenes, estoy hecho. Si tomo la ecuación 2, tomando ecuación 2, me queda que b, que x menos x sub 0 igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración en x por tiempo al cuadrado, donde yo sé que todo este término de aquí se hace 0. ¿Se dan cuenta, jóvenes?
Sí. porque la aceleración es 0. Y despejando para velocidad inicial en x es igual a x menos x sub 0 entre el tiempo. Pero como dijo una compañera de ustedes por ahí, tengo un problemita con esta ecuación. ¿Cuál es? No conocemos el tiempo. No conocemos el tiempo que tarda la nadadora básicamente en recorrer esta distancia. Jóvenes, le hago una pregunta. El tiempo cuando la nadadora va saltando y va en el aire, jóvenes, el mismo tiempo que le toma sobrepasar 1.75 o recorrer 1.75 será el mismo tiempo que le toma en bajar los 9 metros cuando llegue a este punto, o son tiempos distintos. Disculpe, licenciado, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Ok. Aquí, jóvenes, yo tengo un tiempo en la ecuación, yo tengo que la velocidad inicial en x, que es la que necesito, porque esa me da la v sub 0 de un solo, porque es constante en x, dice que es igual a x menos x sub 0 entre el tiempo, o sea, la distancia de 1.75 veces que fue lo que la nadadora avanzó a lo largo del eje X al horizontal en un tiempo T que no conozco. Miren, ella básicamente recorrió 1.75 metros en un tiempo T. La pregunta es, ¿ese tiempo T, jóvenes, es diferente al tiempo que la nadadora le tomaría en llegar de manera vertical hasta aquí, hasta recorrer los 9 metros para abajo? En el movimiento parabólico, jóvenes, en el movimiento parabólico, que es más o menos de esta forma, tenemos la nadadora, vamos a tomarla como una partícula. Miren, el recorrido de la nadadora viene siendo este. Ella viene siendo esa partícula durante esa trayectoria. ¿Están de acuerdo, jóvenes? De acuerdo. Sí. Cuando ella se impulsa, básicamente combina dos movimientos. En el movimiento parabólico se combinan dos movimientos, tanto horizontal como vertical. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? De acuerdo. La partícula es la misma, jóvenes. En este caso, la nadadora es la misma. Si la nadadora durante ese movimiento, ella automáticamente se va a mover a la derecha 1.75. Pero a la misma vez va a empezar a bajar, ¿cuántos, jóvenes? 9 metros. 9 metros. Miren. A medida que ella se impulsó, mire, va avanzando de a poco los 1.75. De igual manera, los 9 metros. Yo les dije que yo puedo trabajar las ecuaciones, tanto del eje X como del eje Y por separado, miren, con estas ecuaciones de la cinemática. Y en algún momento las puedo combinar a través de Pitágoras y todo lo que acabamos de hacer nosotros, porque al final, jóvenes, son componentes, tanto en X como en Y. Yo estoy trabajando por separado, jóvenes, en términos de componentes. Por ejemplo, aquí, jóvenes, ¿quién sería la dirección de cualquiera de estos, jóvenes? De posición, velocidad o aceleración. ¿Quién sería la dirección de estas ecuaciones? La dirección y unitario, ¿sí o no, jóvenes? Estoy en X, ¿de acuerdo? Sí. Y si las trabajo en Y, ¿sería quién? J. J. Solo que a veces no se pone porque implícitamente uno trabaja por separado. Entonces, ¿para qué? Porque al final, como todos pertenecen a la misma familia, todos son Pérez, no los voy a distinguir, los voy a llamar por su nombre a cada uno, no por el apellido. Y como los otros son López, también los llamo por su nombre, ya todos son López. Pero si ya se mezclan las dos familias, tengo que identificar quién es Pérez y quién es López. ¿De acuerdo? Ok, ya van a ver qué sucede ahí. Bueno, reformulo la pregunta, jóvenes. Obviamente la nadadora cuando se mueve en el salto se está desplazando hacia la derecha
se tarda un tiempo T, jóvenes, de manera horizontal en recorrer esta distancia de 1.35 metros. ¿Están de acuerdo? Jóvenes, Sí. la nadadora se tarda un tiempo T en recorrer esos 1.75 cuando va en caída haciendo ese movimiento parabólico. Mi pregunta es, jóvenes, ese tiempo T será el mismo tiempo que la nadadora le toma en bajar 9 metros. ¿O es un tiempo T diferente? ¿Entienden la pregunta ahora sí, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ¿Qué opinan? ¿Esos tiempos son distintos o es el mismo, o hablamos de un mismo tiempo? Creo que hablamos de un mismo tiempo. ¿Qué opinan los demás? a mi parecer yo creo que son distintos. Yo creo que sí es el mismo 9 metros, lo que es segundos. Los mismos, a ver, la pregunta es la siguiente. Ella, la nadadora va a bajar 9 metros en su movimiento, pero se va a desplazar 1.35. Lógicamente, jóvenes, a medida que ella va bajando, por ejemplo, si tomo en cuenta aquí, miren, aquí básicamente ella póngale que ha recorrido solamente un metro, pero solamente ha bajado unos 3 metros. El tiempo, jóvenes, de conexión aquí es el mismo. Es el mismo que tiene la nadadora. Esos 2 metros que bajó corresponden a un metro recorrido a lo largo del eje X. El tiempo es el No, mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, jóvenes? Jóvenes, vamos a buscar algo en las pantallas. Veamos si nos sirve este video. ¿Lo ven, jóvenes? sí. No sé si nos sirva ese. Ok, creo que sí nos puede servir. Más o menos esa es la idea de lo que está pasando, jóvenes. ¿Lo ven? Sí, Solo que obviamente esta persona en teoría no agarró impulso. Obviamente está sobre un risco no parejo, ¿no? Ok. Ahí solamente se dejó caer, pero igual lo hace de forma parabólica. ¿Se fijan, jóvenes? Sí, Cuando uno se lanza, déjenme ver si veo otro video mucho más. Vamos a ver si tengo uno con impulso. Bueno, he visto mejores videos que estos, realmente. No encuentro uno que me permita. Veamos este, jóvenes.
¿Lo ven, jóvenes, el movimiento? ¿Jóvenes? Sí, se mira. Hay una separación a lo largo del horizontal, miren, y también él está cayendo en el mismo tiempo. Jóvenes, cuando él alcanza a esta distancia, en ese punto, y ha descendido, lo hace en tiempos distintos. Si ahí él bajó 3 metros en ese momento y se desplazó hacia la derecha, digamos, 1 metro, el tiempo es distinto de lo que bajó esos 3 metros al metro que recorrió a lo largo del eje X. Es el mismo. Debe ser el El mismo, jóvenes. mismo. Es el mismo cuerpo, es la misma persona. No puede ser que ustedes, jóvenes, se lancen hacia, digamos, a nadar a una piscina y lo hagan de esa manera, y en la caída, jóvenes, vamos a suponer una piscina olímpica grande, y en la caída, a medida que van bajando, la bajada sea en un tiempo distinto al que han recorrido a lo largo del eje X. Si eso sucediera, jóvenes, indicaría que no tienen la misma, no es la misma partícula. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ahora contéstenme la pregunta con seguridad, jóvenes. El tiempo que le toma a la nadadora recorrer los 1.75 del risco, cuando va descendiendo 9 metros, ¿es igual o es diferente? Es igual. Es igual. Es igual. Jóvenes, de ahora en adelante quiero que se metan esto en la cabeza. La conexión entre las ecuaciones del movimiento parabólico, las que son en X y las que son en Y, la variable que las conecta, ¿cuál creen que es? Ambas ecuaciones, ya sean de X o de Y, o a todas las ecuaciones estas. El tiempo. El tiempo. Así de sencillo. Realmente estas ecuaciones pertenecen a la misma partícula, jóvenes. Por lo tanto, yo puedo jugar con ellas, fíjense. Cuando tengo ecuaciones, jóvenes, que pertenecen a un mismo sistema o a una partícula, yo puedo jugar con ellas. ¿A qué llamo jugar con ellas? Puedo resolver el sistema de ecuaciones, puedo dividir unas entre otras, puedo sustituir unas con otras perfectamente, pero necesito una variable de conexión. Ok, ya me di cuenta, jóvenes, que para encontrar lo que ando buscando, porque la velocidad inicial que necesito es igual a la velocidad inicial en X, porque todo en X es constante, necesito el tiempo. La distancia aquí es 1.35. Necesito encontrar el tiempo que le toma a la nadadora recorrer 1.75. Pero ya me dijeron ustedes, pero ese tiempo que le toma recorrer 1.75 es el mismo tiempo que le tomará en caer los 9 metros. ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, voy a irme a las ecuaciones ahora de Y. Y voy a buscar, jóvenes, cuál ecuación me puede servir a mí para encontrar ese tiempo. ¿Cuál de estas ecuaciones, jóvenes, que están aquí, me van a permitir encontrar el tiempo? La 3. La 3 dice la compañera. ¿En la 3 hay tiempo? No. Esta es la 3, ¿no? No tengo tiempo. ¿Me puede servir la 4? Sí, pero no tengo la velocidad en Y final. La primera. ¿Mire? La primera, ¿tengo tiempo? Sí, aquí está la variable que necesito. ¿Tengo gravedad? Sí. ¿Tengo velocidad inicial en Y? ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y, jóvenes? 0. ¿Se acuerdan cuánto? 0, era 0. Miren, tengo eso. Ando buscando tiempo, pero tengo un problema. La velocidad en Y final no es 0. Recuerden que va aumentando. La conozco la velocidad en Y, jóvenes. Conozco velocidad en Y. No.
Final. No, tengo un problemita. Todo se reduce a utilizar la misma ecuación 2. Vamos a ver. ¿Tengo y menos y sub 0? Sí. Jóvenes, tengo... ¿Cuánto es y menos y sub 0? 9 metros. 9 metros. La velocidad inicial en y, ¿cuánto es? 0. 0. Por lo tanto, este término se hace 0. Y solamente me queda el tiempo. Miren, al cuadrado que lo puedo despejar. Ah, ok. Veo que ahora usando y menos y sub 0 igual a velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Recordando esto, jóvenes, miren, que v sub 0 en y es igual a 0, esto se hace 0. Por lo tanto, la ecuación se simplifica aún más y decimos que y menos y sub 0 es igual a ¿quién, jóvenes? Menos un ¿A quién es medio igual y menos y sub 0? por cuadrado. Un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ah, mire qué interesante. Despejo para el tiempo. El tiempo es igual, lo voy a dejar al cuadrado primero. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar a y menos y sub 0. Entre, y este negativo pasa a dividir con la g menos g. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está bien el despeje? Sí. ¿Qué me falta ahí para ese despeje? Me falta un pasito más para dejar los cheques de despeje. Raíz Poner cuadrada. la raíz cuadrada. La raíz. El tiempo es igual y hay que tener cuidado. Me debe salir esa raíz con el signo positivo, si no voy a tener un problema. Veamos si es cierto. Sustituyamos, jóvenes. T es igual a la raíz de 2 por ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto es y menos y sub 0? 9. 9 metros o menos 9 metros. Mucho cuidado. Menos 9. Menos 9 metros. Ojo, ahí vamos a decirnos correcto. Recordemos que como estamos usando de un solo menos g, aquí debemos de poner los signos correctos. Es menos 9 metros. Entre negativo, ¿quién? 9.80. ¿Cuánto les da, jóvenes, eso? Háganlo del paréntesis, lo de arriba primero y divídenlo entre negativo 9.8 y le sacan la raíz. Y me dan el tiempo con 4 cifras significativas, me lo dan. ¿Cuánto tarda, jóvenes, en bajar esos 9 metros la persona? .355 segundos. 1 punto. 355 segundos. ¿Me confirman ese valor, jóvenes? Sí. ¿Alguien le Sí, salió me otra dio. cosa? ¿O alguien le salió algo raro? ¿Todo bien? Ese tiempo, jóvenes, es el tiempo que, miren, la nadadora se tardó en caída libre, básicamente, en recorrer los 9 metros. Ah, pero ese mismo tiempo, jóvenes, miren que se tardó en hacer esa bajada, debe ser el mismo tiempo que se tarde en hacer los 1.35 metros en la saliente, ¿sí o no, jóvenes? ¿Sí? Chicos, Sí. por lo tanto, ahora sí ya puedo encontrar
la velocidad inicial, que corresponde básicamente a la velocidad inicial en X, que es igual a X menos X sub 0, entre el tiempo que se tarda en recorrer eso, que es el mismo. Ahora sí, jóvenes. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Que corresponde a la velocidad inicial en X, que es igual. ¿Cuánto es X menos X sub 0, jóvenes? 1.75 metros. 1.75, positivo, ¿no? Metros. Dividido entre el tiempo que tarda, o que tardaría, en ese caso sería 1.355 segundos. ¿Cuánto da, jóvenes, entonces nuestra respuesta? ¿Cuánto es la velocidad inicial mínima que debe tener la nadadora para poder salir, digamos, entre comillas, ilesa de la situación esa que se le presenta? 1.30 segundos. 1.30. 30. 1.29. Sí, porque después del 9, ¿qué hay? Hay un 1. Entonces no puedo redondar a 30 de un solo. Me quedo con 1.29. Metros sobre segundo. Jóvenes, esa es la rapidez mínima a la que debe impulsarse la nadadora para abordar el disco. Ahora, para salir ilesa y poder sobrepasar el risco. Pero yo no recomendaría eso. Jóvenes, si ustedes fuesen y les pidieran que calcularan eso y les dieran una recomendación, ¿qué le dirían a la nadadora con respecto a esa velocidad inicial que ella va a tomar? Si es la mínima. Yo le diría, por ejemplo, que debe ser mayor a 1.29. No le diría ni siquiera igual, no. Para que usted esté bien, no tenga problemas y salga bien de la saliente, su velocidad debe ser mayor a 1.29 metros por segundo. De hecho, hasta le diría un margen de tolerancia, ¿no? Diría que más o menos 0.02, 0.05, entre mayor sea la tolerancia de margen, mejor. Porque hacerlo a 1.29 es un riesgo, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Porque estaría apenitas bordando ahí el risco y eso puede ser peligroso. ¿Hasta aquí, jóvenes, entendieron lo que se hizo? Sí, ingeniero, se entendió. Veamos si es cierto. Hay un ejercicio muy parecido que es el problema 313. ¿Quién me lo lee? Léame el problema 313, jóvenes. Con eso vamos a terminar hoy. Y ya dejaremos el capítulo 3. Vamos a comenzar el 4 el lunes. Quiero que lean, revisen y vamos a hacer un par de ejercicios el miércoles previo al examen. Quiero que alguien me lea el problema 313, jóvenes. Yo. Ok, vamos. Salto de un río 1. Un automóvil que viaja horizontalmente llega al borde de un puente durante una tormenta y el conductor descubre que el río arrasó el puente. El conductor debe llegar al otro lado, así que decide saltar la brecha con su automóvil. La orilla en la que se encuentra está 21.3 metros arriba del río, mientras que la orilla opuesta está a solo 1.8 metros sobre las aguas. El río es un torrente embravecido con una anchura de 61.0 metros. A. ¿Qué tan rápido debería ir el auto cuando llegue al borde para saltar el río y llegar a salvar al otro lado? B. ¿Qué rapidez tendrá el auto justo antes de que aterrice? Ok. El inciso A es similar a lo que acabamos de hacer. El B ya nos piden encontrar qué velocidad tendrá justo antes de que aterrice, cuando él llega al otro extremo. ¿Ok? Muy bien. La idea, jóvenes, de la que partimos es similar.
Si ustedes se dan cuenta, el inciso A es igualito. Ok, pero planteemos la idea. Hay un automóvil que viaja horizontalmente. Aquí está la palabra, miren, horizontalmente, obviamente. Llega al borde de un puente durante una tormenta. Y el conductor descubre que el río arrasó el puente. El conductor debe llegar al otro lado. Así que decide saltar la brecha con su automóvil. Arriesgado, ¿no? La orilla en la que se encuentra está a punto 21.3 metros arriba del río, sobre el río. Mientras que la orilla donde él desea llegar, la opuesta está a una altura menor, 1.8 metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Del nivel del río. Ya vamos a dibujar eso. Anótenme esos valores, jóvenes. 21.3 metros y 1.8 metros. ¿Ok? Son las alturas desde las aguas hacia cada uno de los caminos donde está eso. El río, jóvenes, es un torrente embravecido con una anchura de 61 metros. ¿Ok? 61 metros. Jóvenes, ¿es considerable 61 metros? Es una distancia considerable para ser saltada, tomando en cuenta que si no lo logra, posiblemente la persona le vaya mal. ¿61 metros, jóvenes, es algo considerable? No. No, no es mucho. Se puede saltar. Se podría saltar 61 metros, jóvenes, a pie. No. Jóvenes, una pregunta. Ingenieros. ¿Cuánto es más o menos la altura que hay desde el piso de su casa al techo? ¿Dónde están ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que tenga de altura? Jóvenes, un aproximado. ¿Cuántos metros tendrá de altura, jóvenes? Unos 3 metros. Pongamos unos 3 metros. De 3 a 5. Pongámosle 4. ¿Les parece 4 dejar un promedio? ¿Jóvenes? Sí, está bien. 4. 61 metros. ¿Cuántas veces sería, jóvenes, esa altura de su casa? Si es a 4 metros. Dividan 61 entre 4, jóvenes. ¿Cuántas veces les sale aproximadamente esa casa suya puesta para arriba? A 15 veces ¿Cuántas más. veces les salió, jóvenes? ¿Se imaginan 15 casas, jóvenes? O 15 cuartos donde ustedes están en distancia. ¿Es considerable, jóvenes, esa distancia? Aunque sea en un carro. Sí, es considerable. Considerable, jóvenes. Tiene que ser un buen impulso. Ok, planteemos la situación. Es el problema 2313. Aquí está. Aquí está. Perdón, el 313. Ok, jóvenes. Aquí está el automóvil. Vamos a dibujar el primer risco. Vamos a suponer que estamos aquí. Miren, ese es el risco. Vamos a dibujar otra línea recta para abajo. Más o menos acá. Ok. Aquí está por aquí está el nivel del agua. La vamos a poner aquí, ¿ves, joven? Aquí está el agua. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí. Vamos a dibujar
al otro lado, jóvenes. Por aquí más o menos. Hacia donde va a llegar o hacia donde desea llegar. No hay puente, ¿ves, jóvenes? ¿Lo ven, chicos? ¿Jóvenes? Chile. Sí, sí, se ve. Muy bien. Ok, ustedes son los expertos, jóvenes. ¿Cuánto es la altura que hay? Aquí está el vehículo. Vamos a suponer que por aquí está ese vehículo, el que desea saltar. Vamos a poner que es Bumblebee. ¿Vieron la película, verdad? Creo que sí llega, ¿verdad, joven? Sin mucho esfuerzo. Ok. Obviamente, chicos, la velocidad que va a tener ese vehículo cuando salte el risco, que es una velocidad inicial, ¿verdad que va a ser el caso igual parecido al de la nadadora? Va a ser totalmente como, jóvenes. Horizontal. Horizontal, vertical o en forma de parábola. Debería ser totalmente horizontal. Obviamente, ¿no? El vehículo viene, va a agarrar su impulso y va a saltar de manera horizontal. Por lo tanto, la velocidad inicial, jóvenes, en X, ¿a quién corresponde? X. La de X, ¿a quién corresponde? ¿Sería igual a quién? ¿Y a quién sería la velocidad inicial en Y en ese caso? Cuando parta de aquí el vehículo. ¿Cuánto es la de Y, jóvenes? Fue .82. Sería 0. La velocidad, ¿cuánto sería, jóvenes? Aquí debe haber dos componentes, una X y una Y, de la velocidad inicial. Pero recuerden que está saltando de manera horizontal. Ya lo hicimos ese análisis, jóvenes. Por lo tanto, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? 0. 0. No hay velocidad inicial en Y. Y toda la velocidad en X corresponde a la velocidad inicial del automóvil, ¿sí o no? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. El vehículo, obviamente, jóvenes, esperamos que haga esto. Cuando salte el risco, va a caer en forma de parábola y esperamos que caiga aquí. Esa es la idea. Dice que la altura, jóvenes, importante, la altura desde el río hacia el primer risco, ¿cuánto es? ¿O dónde está el vehículo? 21.3 metros. 21.3 metros. Y la altura que tiene, jóvenes, hacia donde va a llegar siempre desde las aguas, ¿cuánto es? 1.8 metros. 1.8 o 80 metros. Jóvenes, ¿cuánto realmente es la altura que va a saltar o que debe saltar el vehículo? ¿Cuánto es la altura que debe la persona? Serían estas, miren, jóvenes. Bajar realmente de manera horizontal. Perdón, de manera vertical. ¿Cuánto es esto, jóvenes? 19.5 ¿Cuánto metros. es? Es la diferencia, miren, de 21.3 menos 1.8. Entonces, Y menos Y sub 0 es 19.5 metros. ¿Me confirman, jóvenes? Chile. Sean muy cuidadosos, jóvenes. Lean bien. Ambas alturas están medidas desde la superficie del río. Por lo tanto, la diferencia de eso es realmente se convierte en la altura que desea bajar. Ajá, eso es Y menos Y sub 0. ¿Y cuánto sería la distancia horizontal que debe recorrer? O sea, X menos X sub 0, jóvenes. 61. 61 metros. Ahí están mis coordenadas. Ya las tengo.
Y ya me di cuenta, jóvenes, que todo es igualito al ejercicio anterior. ¿Sí o no, joven? Jóvenes, ¿sí o no? Sí. Es igual que el ejercicio anterior. Entonces, jóvenes, como es igual, necesito encontrar al final la velocidad inicial, que es igual a la velocidad inicial en X, que sería igual al final, más que me quedó menos X menos X 0 entre el tiempo, ¿sí o no, jóvenes? Chicos. Sí, ingeniero. Pero para llegar a esto necesito encontrar el tiempo. Y el tiempo ya ya lo hicimos. ¿Cuándo nos quedó la ecuación, jóvenes? Despejada para el tiempo. De el inciso de Y. Raíz cuadrada. No, ojo, no los mismos valores. Estoy planteando la ecuación, jóvenes. Déjense de, no plante, solo la ecuación. La raíz cuadrada de 2 por y menos y inicial. Correcto. Entre negativo gravedad. Negativo G. Como se dan cuenta, este 19.5 también es hacia abajo, por lo tanto también es de qué signo, jóvenes. ¿De qué signo es 19.5? Negativo. ¿Cuánto sería el tiempo? Que es la variable de conexión. Jóvenes, no volví a hacer todo esto porque ya lo hicimos. Es claro, ustedes en examen sí tienen que hacerlo. A detalle, jóvenes. Nosotros por cuestión de tiempo, porque ya también acabamos de hacerlo. Entonces sería 2 veces negativo 19.5 entre negativo 9.80. ¿Cuánto es el tiempo que le tomaría al conductor poder atravesar, jóvenes, o bajar esa distancia que quiere? ¿Cuánto les dio? Quiero 4 cifras. 1.994 segundos. ¿Qué hay después del 4? 95 sería porque hay después del 4 hay 8. Por 95 segundos. Eso es, jóvenes, el tiempo que le tomaría al vehículo descender en caída libre. Pero ese mismo tiempo es el tiempo que le toma en moverse, jóvenes, de manera horizontal. ¿Cuánto es la distancia? 61 metros. Miren. Entre el tiempo, 1.995 segundos. ¿Cuánto es la velocidad inicial, jóvenes, entonces a la que debe, mínima, a la que debe saltar el vehículo para por lo menos llegar al otro lado? $30.58 metros sobre segundo. Aquí sí quiero 3 cifras significativas. 30 puntos ¿qué? 578. Quiero 3 cifras significativas, jóvenes. 60, 30.60. 30.6 entonces. Metros por segundo. ¿Me confirman ese valor los demás, jóvenes? A mí me da 30.58. Sí, 30.6. ¿Sí? Quiero 3 cifras, 30.5 y después del 5 hay un 8 y entonces sería 6. ¿Está de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. ¿Este ejercicio lo entendieron? ¿O le van entendiendo porque falta la parte B? Este es lo mismo que hicimos en el A. No cambia mucho. La variable de conexión es el tiempo. No deducimos todo aquello porque ya lo hicimos y nos damos cuenta que esa es la velocidad. Pero el inciso B, ¿qué quieren, jóvenes? Con ese terminamos. El inciso B quieren qué rapidez tendrá el automóvil justo antes de que aterrice. Entonces quiere que encontremos, jóvenes, la velocidad que va a tener el automóvil aquí. Aquí, ¿ve? Justo antes de aterrizar. Obviamente, jóvenes, hay una componente en Y final, en X final, perdón,
ya hay una componente en Y final que yo necesito encontrar ahí. Ahora, no tengo ningún problema, jóvenes, con la componente en X. ¿Cuánto es la velocidad en X, jóvenes? Final ahí en ese punto. A ver, ¿cuál y por qué? ¿Qué velocidad sería aquí en X, jóvenes? Justo antes de llegar. ¿Qué velocidad debe tener el vehículo en X justo antes de llegar? Y encontramos esta, y nos dio 30.6. Yo necesito, jóvenes, las dos componentes de velocidad justo antes de llegar. Por eso puse final. Una BX final y una BY final. Pero con BX no tengo ningún problema. ¿Por qué, jóvenes? ¿Cuánto vale BX? Final en ese punto. Justo antes de que golpee, lleva una velocidad final que incluso es total. Aquí esto me va a generar, jóvenes, estas dos componentes me va a generar una velocidad final total. La velocidad final total es la suma de BX más BY. Final, vectorialmente hablando. Yo después voy a unir eso en una sola ecuación a través de Pitágoras, obviamente, ¿no? Porque para encontrar la magnitud, que es la que me interesa, es BX al cuadrado más BY al cuadrado, la raíz. Pero para eso necesito encontrar las componentes. Ok, esto es lo que estaría aplicando al final. Incluso la dirección también de ser necesario, pero no me piden dirección. Solo quieren que encuentre la velocidad, jóvenes, B, la magnitud de B, justo antes de que el carro aterrice. Por lo tanto, necesito sus componentes. Vuelvo y repito, jóvenes. La componente en X, ¿cuánto es? ¿O no la conozco? Jóvenes, ¿cómo es la velocidad en X en toda la trayectoria de una parábola, de un movimiento parabólico? ¿Cómo es la velocidad en X en cualquier punto? Constante. Constante. La velocidad inicial que yo calculé es una velocidad inicial propiamente, ¿a quién le pertenece? Al carro. Cuando digo a quién le pertenece es a qué eje o está dividida entre los dos ejes, esa velocidad. Le pertenece a X. A X. Por lo tanto, esa velocidad, jóvenes, se mantiene como durante todo el tiempo. Esa componente. Eso es teoría, jóvenes. Constante. Igual. Constante o igual. Por lo tanto, la componente final de BX, ¿cuánto es? A ver, sin miedo. 30.6 metros sobre segundo. 30.6 metros por segundo. Pero BY, jóvenes, es 0. En ese punto. ¿Qué pasa con la velocidad en Y, jóvenes, a medida que se va descendiendo? ¿Se mantiene como 0 o esa va a cambiar? Aumentaría. Esa debería aumentar, en magnitud debería aumentar, pero va hacia abajo, sería el signo negativo. El signo lo indica para dónde va. Y sí, vamos a aumentar, no es 0, tenemos que calcularla. Esa es la que tenemos que calcular para después unirla. Ok. Sabemos que la velocidad V sub 0x es igual a la velocidad final, que es igual a 30.6 metros por segundo. Incluso si usara la ecuación 1, jóvenes, miren, si usara la ecuación que dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración en X por tiempo, la aceleración en X, ¿cómo es? ¿Cuánto es, jóvenes? La aceleración en X, si V es constante. Cero. 0. Por lo tanto, me queda lo que yo ya sé. Mire, velocidad final igual a velocidad inicial en X. Y esto dice simplemente que la velocidad es constante todo el tiempo en X. Por ahorita encontrar la velocidad en Y. Ok, necesito velocidad en Y. ¿Qué tal si agarramos esta misma ecuación ahora para Y?
la velocidad en Y final a qué es igual. ¿A qué es igual velocidad en Y final? Joven, dígame la ecuación. A velocidad inicial en Y, ajá, jóvenes. Menos gravedad por tiempo. Menos gravedad por tiempo. Menos gravedad por tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad en Y, jóvenes, es igual. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto es, jóvenes? 0. 0. Y esto me queda solo como menos G por T. Esto sería igual a menos, ¿cuánto es la gravedad? 9.80. ¿Cuánto tiempo se tardó, jóvenes, en llegar casi al otro lado? Creo que lo calculamos. ¿Cuánto nos daba? 1.995. Perfecto. Entonces la velocidad aproximada final que tiene en Y, la partícula, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? Deme 3 cifras. ¿Cuánto sería la velocidad en Y? ¿Cuánto es la velocidad en Y, jóvenes? La velocidad final en Y. Negativo 19.5. 10 negativo 19 puntos. ¿Qué hay después del primer 5? 5. Entonces sería 6 metros por segundo. El negativo indica que esa velocidad va hacia dónde? Abajo. Hacia abajo. Miren, y es grande, de 19.6. Jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí o no? Por mi parte, no, ingeniero. Jóvenes, yo quiero la magnitud de la velocidad en ese punto, pero yo puedo escribir la velocidad en forma vectorial. ¿Cómo me quedaría en forma vectorial esa velocidad, jóvenes? Ahí justamente antes de llegar al otro lado del risco, justo en ese instante, es que sería igual B. Jóvenes, ¿a qué sería igual B en términos de vectores? A 30.6 y menos Ok, 19.6 J. excelente. 30.6 y menos, ¿quién me dice? 19.6 J. Excelente, jóvenes. Me alegra. ¿Su nombre cuál es? Luz Avillón. Luz, excelente, Luz. Excelente. El hecho que aquí no hayamos puesto IJ es lo que me les decía, porque nosotros le hemos trabajado por separado, pero cuando queremos conjuntarlos debemos ser cuidadosos. Al 30.6 le corresponde el I y al 19.6 J. Este es en forma de vector. Esta es una respuesta en forma vectorial, pero yo la quiero en magnitud, Luz. ¿Qué hago? Usar Pitágoras. Elevar al cuadrado correcto cada término y sumarlo y olvidarme hasta de los signos me puedo olvidar, fíjense, porque si lo pongo negativo aquí, que es lo correcto, se eleva al cuadrado y se cae la raíz y ya no tiene ni ninguna dirección. ¿Cuánto es la velocidad entonces? En ese punto. 3 cifras. ¿Cuánto da?
Vamos, jóvenes. Calculadora. 36.3. Perfecto. 36.3 metros por segundo y esa es la respuesta en ese punto. La velocidad inicial, jóvenes, toda está a lo largo del eje X, no importa. La velocidad inicial a la que parte o debe partir el conductor es de 30.6 y él va a llegar abajo a 36.3 en magnitud ambas. Puede que no sea suficiente, puede ser. Yo diría que necesita hacerlo a una mayor velocidad inicial para poder estar tranquilo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Chicos, ¿entendió todo esto de proyectiles? ¿Cómo se trabaja? Realmente no es nuevo. Todavía lo hemos trabajado nosotros. La única diferencia es que ahora, bueno, lo tenemos que analizar por separado y después lo unimos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, Lick. Ok, jóvenes, lo dejamos aquí por hoy. Más tarde me recuerdan enviarles el PDF y también compartir una vez que esté lista la clase. Creo que no debemos clase, ¿verdad? Me refiero, todas las hemos compartido. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, antes de despedirnos y mirarnos, si Dios quiere, primeramente Dios, el día lunes de la próxima semana, que su misión es leer, bueno, ver el video número 4, tomar sus apuntes. Hacemos una introducción en la primera hora y la segunda hora vamos a trabajar problemas. Y nos quedaría el miércoles también para trabajar los últimos problemas previos al examen. Si tienen alguna consulta o algo, jóvenes, me lo pueden hacer saber en este momento o me escriben ahí al WhatsApp, los que todavía no se han reportado para saber su experimento, lo pueden hacer a partir de las 11, después de la otra clase que tengo, y empezar a trabajar con lo que les he dicho, a reunir materiales y todo eso. Ok, no sé si tienen alguna consulta. Le volvemos a escribir entonces, ingeniero. Los que no tienen todavía asignado eso, sí, para recordarme, a las 11, después de las 11. Ok, gracias. Los que ya, pues ya saben cuál va a ser su experimento. Bueno, gracias, jóvenes. Felices vacaciones. Gracias, igual, ingeniero. Es que